Bueno, pues a continuación yo voy a hablar sobre la evaluación del paciente que ya se conoce con cardiopatía isquémica, es decir, ya tiene el antecedente de cardiopatía isquémica. Voy a tratar de hacer breve la presentación, ya que la doctora Raquel Ocampo va a venir a la inauguración del simposio. Ok, la importancia de la evaluación de la paciente con cardiopatía isquémica es que es extremadamente frecuente. Aquí podemos ver la prevalencia de cardiopatía isquémica en población americana y en población española. Veamos, por ejemplo, que un paciente de 80 años, hombre, en rojo están los varones, un paciente de 80 años, hombre, en Estados Unidos, el 19.5%, es decir, prácticamente 1 de cada 5 hombres de 80 años en Estados Unidos ya tienen antecedente de tener cardiopatía isquémica, un poquito menos frecuente en las mujeres, pero aún así sigue siendo 1 de cada 10 mujeres. La prevalencia es menor en España, pero aún así es altamente prevalente. Para los 80 años, el 7% de los españoles tienen ya antecedente de cardiopatía isquémica. Esta gráfica de aquí ya la mostraron, en la cual se ve que la mortalidad cardiovascular es la primera causa a nivel mundial, incluso superando en el segundo lugar a todos los cánceres juntos. Es decir, es mucho más frecuente que alguien muera de un infarto que de cualquier tipo de cáncer, prácticamente lo duplica. Y acá vemos los ingresos hospitalarios en España, en el cual vemos que desde los años 70 ha ido aumentando, hasta prácticamente al 2006, en el cual encuentran el pico y ya más o menos se estabilizó, pero ven el incremento tan sustancial que existió en estos últimos años. Los puntos a evaluar van a ser 3 escenarios clínicos: la evaluación de viabilidad, es decir, aquel paciente que ya tuvo un infarto y ver si aún tiene viabilidad. El siguiente escenario es la evaluación del paciente con obstrucción coronaria crónica, en qué le puede ayudar la tomografía de coronarias para predecir el éxito en la angioplastía, y el paciente que ya tiene revascularización previa, es decir, puentes y stent. En cuanto a la evaluación de la viabilidad, ¿cuál de estos pacientes tiene mejor pronóstico de recuperación funcional? Ambos son 2 infartos laterales o inferolaterales, este paciente de aquí o este paciente de acá. Espero que en algunos minutos ya todos tengamos claro cuál paciente tiene mejor pronóstico. Bueno, la definición de viabilidad. Cuando decimos viabilidad nos referimos a 2 condiciones: aturdimiento miocárdico y a miocardio hibernante. El aturdimiento miocárdico ocurre como la disfunción ventricular posterior isquemia aguda, es decir, un paciente llega con un infarto, tiene la arteria tapada, se le destapa por trombolisis o por angioplastía y todavía va a tener disfunción ventricular. Ese segmento miocárdico no se va a contraer adecuadamente por la isquemia que tuvo. Tarda días en semana a recuperarse, y esto ocurre en la mitad de los pacientes, aun cuando son reperfundidos. Aquí, como este paciente ya está revascularizado, en realidad no importa tanto si presenta este fenómeno o no, pero en este caso de acá es disfunción ventricular crónica secundaria a episodios repetitivos de isquemia. Es decir, es miocardio que ha disminuido su función, pero que aún está vivo, aún tiene metabolismo. Entonces es importantísimo saber si existe miocardio hibernante o viable, porque este miocardio que aún está vivo, si se revasculariza, va a mejorar. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, si no existe viabilidad, los pacientes en rojo, y los pacientes en rojo son pacientes antes de la revascularización y en azul después de la revascularización. Vean, por ejemplo, si no existe viabilidad, aunque lo revascularicemos, aunque lo metamos a cirugía de revascularización o angioplastía, prácticamente no mejoran. Pero cuando existe viabilidad, más de 6 segmentos viables en este estudio que fue con ecodobutamina, vean cómo mejora después de la revascularización, de tal forma que el hecho de tener miocardio viable nos dice que va a mejorar después de la revascularización, de la forma que sea, ya sea por angioplastía o por revascularización quirúrgica. Y bueno, este es un metaanálisis, una revisión sistemática clásica de estudios con medicina nuclear, de estudios con SPECT, en el cual podemos ver que este grupo de aquí se llevó a revascularización y a este tratamiento médico. Este grupo de aquí no tenía miocardio viable y prácticamente era igual a mortalidad, incluso parecería que un poquito más con revascularización que con tratamiento médico. Sin embargo, cuando tenían miocardio viable, vean, si un miocardio viable no se revasculariza, vean la tasa de eventos, es 16%, lo cual si se revasculariza disminuye hasta 3%, es una diferencia muy muy importante. Por lo tanto, es muy importante saber si existe tejido viable, y existen muchas formas de saber esto. Puede ser una ecodobutamina, puede ser por medicina nuclear,
por mucho tiempo el método más conocido, más utilizado y más exacto fue el PET, la tomografía de emisión de fotones. Sin embargo, más recientemente ya ha tomado un papel muy importante la resonancia magnética. Bueno, estas son las secuencias que se utilizan en un protocolo de resonancia magnética que ya describieron previamente. Y bueno, se pueden evaluar muchísimas cosas, que ya fue lo que se describió previamente, pero aquí lo más importante va a ser la transmuralidad. Por ejemplo, aquí vemos un infarto no transmural. Como ya les habían comentado, los infartos ocurren de la parte subendocárdica hacia el subepicardio, es decir, el infarto pequeño es solamente subendocárdico, va adquiriendo mayor transmuralidad y llega un punto en el cual, si no se reperfunde, tiende a ser completamente transmural. Y este es el impacto que tiene que nosotros le hagamos la resonancia magnética. Esta es la probabilidad de que se recupere. Si tiene 0% de reforzamiento tardío, la probabilidad es muy alta de que vaya a recuperar ese segmento. Si tiene un infarto completamente transmural cercano al 100%, pues prácticamente la probabilidad es nula de que se recupere. En este estudio, vean, 0 pacientes y un solo paciente de todos los que tenían un infarto transmural tuvieron algún grado de recuperación. Entonces, si tiene un infarto transmural, la probabilidad prácticamente es nula de que vaya a haber recuperación. Y los grados intermedios, que son infartos entre el 25 y 50%, 50 y 75, ahí existe la duda de que pueda mejorar con la revascularización y se puede hacer un protocolo con dosis baja de dobutamina para observar si existe mejoría o no. Y también, al igual que les comentaba de estudios de ecocardiograma o con SPECT, también hay estudios con resonancia magnética. Y vean, por ejemplo, si en este estudio de resonancia magnética, vieron, si no tenía viabilidad, era lo mismo revascularizarlos o no, pero si tenía viabilidad, era mucho mejor revascularizarlos. Y el punto de corte en este estudio para decir que era conveniente revascularizarlos era que tuviera 4 segmentos viables. De tal forma que ya hay algoritmos en los cuales podemos utilizar para ver si un paciente tiene viabilidad o no. Vean, tiene alteraciones de la movilidad en reposo, entonces se utiliza el reforzamiento tardío. Si con las alteraciones de la movilidad no tiene reforzamiento, se debe revascularizar debido a que tiene una posibilidad de éxito del 80%. Si la transmuralidad es mayor del 50%, la probabilidad es baja de que se revascularice y por lo tanto no es conveniente llevarlo a algún procedimiento de revascularización y solo debe recibir tratamiento médico. Si tiene menos del 50% de transmuralidad, se puede llevar a una resonancia con dobutamina a dosis baja y si mejora, se debe revascularizar y si no mejora, ya queda en tratamiento médico. Algo que es importante es que en Reino Unido hicieron una revisión en cuanto al costo de hacer este tipo de estudios, porque inicialmente uno pensaría que son estudios caros. Sin embargo, cuando uno sabe que este es uno de los estudios más exactos para ver viabilidad y que de la decisión de este estudio va a depender si un paciente se mete a angioplastía con varios stents, a cirugía de revascularización, que todo esto sabemos que es caro, ellos encontraron que hacer resonancia magnética para evaluar viabilidad era la estrategia mejor costo-beneficio para ahorrar dinero y poder seleccionar adecuadamente pacientes a revascularización miocárdica. Si hacemos un estudio inexacto y el paciente se lleva a revascularización miocárdica y no le va a servir, es un gran riesgo médico y es un alto costo económico. Ahora, veamos este caso, es un paciente de 64 años con dolor torácico. Podemos ver aquí alteraciones de la movilidad en el septum, son más notorias a nivel apical, este es un corte a nivel basal, medio y apical. Este no corre. Bueno, podemos ver a nivel basal que no se encuentran tantas alteraciones de la movilidad, a nivel apical son más notorias a nivel del septum. Y podemos una secuencia de T2, podemos ver todo el septum que se encuentra hiperintenso, lo cual sugiere edema. Y en las secuencias de reforzamiento tardío podemos ver un infarto completamente transmural con obstrucción microvascular, que es lo que les acaban de comentar, que tiene un mal predictor de recuperación. Y aparte, en la secuencia de T2 estrella, podemos ver esta zona hipointensa que sugiere hemorragia intramiocárdica. Bueno, aquí la primera pregunta sería, ¿es agudo o es crónico el infarto? Levante la mano quien cree que es agudo. ¿Y los demás creen que es crónico? No, en realidad es agudo. Ya el hecho de que tenga edema sugiere que tiene una presentación aguda. Obviamente, pues por la historia clínica también nos podríamos dar cuenta, pero por las puras imágenes sabemos que es agudo.
Y la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de recuperación funcional? La probabilidad es, sin meternos en porcentaje, la probabilidad sería baja, intermedia o alta. Ajá, sí, la respuesta sería baja, si no es que prácticamente nula. Entonces, si tuviéramos este caso y no ha sido revascularizado, realmente no tiene caso meterlo a angioplastía, no va a recuperar nada, la probabilidad es muy baja. Y además al cardiólogo clínico le debe servir porque este paciente es de alto riesgo de que vaya a tener complicaciones, mayor insuficiencia cardíaca, etcétera. Bueno, estos son los ejes en 4 cámaras del mismo caso. Y bueno, regresando a la pregunta inicial, ¿cuál paciente tiene mejor pronóstico? Pues obviamente este es un infarto con una transmuralidad alrededor del 50% y este es un infarto francamente transmural del 100% y pues incluso hasta el miocardio se ve muy adelgazado con poca probabilidad de recuperación. En cuanto a la evaluación de las oclusiones crónicas, bueno, tiene una exactitud muy alta, más del 90% para evaluar una oclusión. Existe la disyuntiva entre si cuando vemos una pérdida de contraste en una tomografía de coronarias, si esa pérdida de contraste se refiere a una lesión suboclusiva u oclusiva. A simple vista podría ser algo trivial, pero no lo es, porque para el cardiólogo intervencionista, si es una lesión suboclusiva, es técnicamente mucho más fácil, atravesar una lesión suboclusiva que una lesión completamente tapada. Incluso si está completamente tapada, es probable que incluso sea difícil abrirla. De tal forma que hay predictores de que uno pueda saber si está completamente ocluida o si es una lesión suboclusiva. Por ejemplo, la ausencia de contraste más de 9 milímetros sugiere oclusión. Si tenemos este vaso que está completamente ocluido desde aquí hasta acá, pues a lo mejor son 25, 30 milímetros, entonces la probabilidad de que esté ocluida pues es muy alta, este vaso está completamente ocluido. La otra característica es la forma en la que atenúa el contraste en la parte distal del vaso. Por ejemplo, una lesión completamente ocluida es probable que llene por colaterales y el contraste tenga más atenuación en la parte distal y conforme se acerca la oclusión disminuya, y cuando es una lesión suboclusiva es al revés, es decir, atenúa más pasando la lesión y va disminuyendo conforme se hace distal. Y la otra situación es que permite evaluar la calcificación y la longitud, y esto es con la intención de poder predecir si va a ser una angioplastía exitosa o fallida. Si mide más de 20 milímetros, es un predictor de que la angioplastía va a ser fallida, va a ser muy difícil que lo abran. Si el grado de calcificación también nos predice que va a fallar. Por ejemplo, este vaso pues es prácticamente irrevascularizable, es difícil, prácticamente tiene una oclusión en el segmento proximal y involucra prácticamente, es la coronaria derecha y prácticamente casi hasta donde inicia la ADP. En realidad es un paciente que ya revascularizaron y no le hicieron nada a esa coronaria. Evaluación del paciente revascularizado. Lo primero sería evaluación del paciente que ya tiene un stent coronario. Bueno, como ya sabemos, el implante de stent coronario es el tratamiento de elección, así a grandes rasgos, en los pacientes con síndromes coronarios agudos y la mayoría de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica. Hay guías respecto a cuál paciente debe ser revascularizado, cuál no, cuál cirugía o cuál stent, pero a grandes rasgos lo que más se utiliza es un stent. Hay de muchos tipos, hay liberadores de fármacos, de diferentes fármacos, y hay algunos no liberadores de fármacos. Bueno, algo que es importante para la evaluación tomográfica de un paciente con stent es el diámetro del stent. Obviamente es más fácil evaluar un stent con un diámetro mayor, por ejemplo este de 4 milímetros, a un stent muy pequeño de 2.5 milímetros. De tal forma que las guías actuales dicen que es apropiado evaluar un stent mediante tomografía cuando este mide más de 3 milímetros, debido a que stents pequeños va a ser difícil evaluarlos por este método. ¿Qué tan exacto es? Pues cuando se utiliza un protocolo de adquisición adecuado en un paciente adecuado, tiene una exactitud diagnóstica bastante alta. Vean, esta es la especificidad, tiene una especificidad del 91% y una sensibilidad del 88%, es decir, es bastante confiable para decir si un stent está permeable o no. Y vean, estas son ya revisiones sistemáticas en la cual ven áreas bajo la curva de 0.91, lo cual es ideal, es muy bueno para un método diagnóstico. Y bueno, aquí es lo que les comentaba, esto es de las guías, se recomienda que se utilicen para stents mayores se utiliza un tomógrafo 64 cortes y para stents mayores de 3 milímetros.
Y algo importante después es que se evaluó la relación de la atenuación que hay dentro del stent respecto a la aorta, es decir, medir cuánta atenuación tiene dentro del stent y compararlo con una atenuación previa, ya sea a nivel del tronco o a nivel de la aorta, y ver cuál es esta relación. Por ejemplo, cuando los stents estaban permeables, la relación era 1:1. Era 1.0, pero cuando los stents estaban ocluidos, las placas dentro del stent se ven hipodensas, de tal forma que la relación era mucho menor, 0.37 dentro del stent respecto a la aorta. Por ejemplo, este stent tiene hipodensidad dentro del stent y tiene una relación dentro del stent hacia la aorta de 0.57, por lo cual se podría considerar un stent ocluido. Y este stent tiene una relación cercana a 1, por lo tanto se podría considerar permeable. Bueno, este es otro caso, se ve la atenuación dentro del stent con una relación de 0.98, por lo tanto se considera que el stent está permeable, además de que nos permite evaluar pues el resto del vaso. Y este es otro caso, es una mujer de 70 años que se le había hecho una angioplastía a la DA hace 4 años y nuevamente inicia con angina. El cardiólogo que la solicita pues piensa que lo más probable es que se haya restenosado el stent y sin embargo el stent está permeable, pero se puede ver una placa de colesterol antes del stent, la cual es de grado intermedio, pero ante los síntomas la van a someter a angioplastía para hacer la intervención a esta placa. También es útil no solamente para ver la permeabilidad del stent, sino que también al cardiólogo intervencionista ya puede ir previendo qué es lo que va a necesitar para la angioplastía, incluso en cuestiones económicas. Él, por ejemplo, aquí, si él va a intervenir él ya sabe que va a utilizar un stent no muy largo y realmente solo va a ser un stent, ya que el resto de los vasos pues no tiene lesiones. Y bueno, aquí nuevamente se ve la placa. No sé si... Entonces ya vamos a dejar hasta aquí la plática.